vamos a lo que vamos. Entonces, antes que nada, jueves y viernes es feriado, ¿ok? Jueves, pues, obvio, viernes en sustitución del sábado, que es 17, es feriado por la universidad, ¿ok? Antes de empezar. Entonces, hoy el tema es la parte de electrocardiografía, ¿no? Empezamos a ver la idea del electrocardiograma normal. ¿Alguien consiguió una reglita? Lastimosamente no. Ok. Bueno, como te digo, esto es útil, no es indispensable. Vos podés leer electrocardiograma sin una reglita y con la práctica suficiente. De hecho, ni siquiera vas a aprender, vos vas a aprender con la práctica a analizar un electrocardiograma según va saliendo de la máquina y vos vas leyendo y se supone que de hecho vas a poder predecir, cuando vas tomando las primeras derivaciones ya podrás decir qué es lo que va a salir en las últimas, porque vas acostumbrarte a ver patrones. Vamos a ver que hay similaridades entre una derivación y otra. Es precisamente el chiste de este asunto, ver cómo por análisis vos podés saber cuál es la morfología de algo, cómo debería ser. Haciendo un poquito de memoria, ¿te acordás lo que hablábamos el viernes? De que Eindhoven había agarrado básicamente un electrodo y lo había puesto de tal manera que se conectara a lo que era básicamente una agujita de un voltímetro. Pero en la punta de la agujita puso una pluma. Entonces, con un papel que se movía, iba haciendo un rascado, ¿vale? Iba rascando de alguna manera o pintando en el papel las diferentes deflexiones que tenía la aguja, positivas o negativas, y que eso te estaba dando una medida de la actividad eléctrica que estaba leyendo de las respectivas conexiones. Ahora, para entender qué es lo que pasa, primero tenemos que caer con el concepto, decíamos, de un vector, ¿okay? Y entonces, un vector tiene, por propia definición en física, un componente de magnitud. Si yo tomo un vector, puedo decir una magnitud de tanto y una dirección específica. Por ejemplo, acá dice el vector se mueve más o menos a unos 45 grados con respecto al horizontal y mide tantos centímetros, mientras que tengo otro vector que puede moverse, qué sé yo, a 15 grados y de X lesión. Ahora, ¿cómo registrar los vectores acá? En general, lo que estás midiendo es lo que es el vector promedio, o sea, cada célula de los no sé cuántos millones que puede haber en el miocardio se despolariza a un vector específico, pero si lo sumas, cosa que me imagino que te explicaron en el colegio, que los vectores se pueden sumar, o en la clase de física, en primer año, yo no sé si enseñan esas cosas todavía, en física. En el colegio te lo debieron enseñar si era un buen colegio, ¿o no? Sí, sí lo enseñaron. Ok. Porque entonces lo que hago es yo sumar todos los vectores de todas las células y sacar un valor promedio. Y ese valor promedio acá va a ir en una dirección. ¿Por qué? Si yo represento y me dijeran a mí, dibuje un corazón. Desde el punto de vista eléctrico, si vos ves a un estudiante de administración de empresas, te dibujaría un corazoncito así, ¿va? Uno de psicología te va a dibujar un corazoncito así. Nosotros somos de medicina, no creemos en esas tonteras. Para nosotros, si nos dicen dibuje un corazón, lo vamos a dibujar así. ¿En serio? Porque esa es una representación del miocardio.
desde el punto de vista eléctrico. Voy a hacerlo un poquito mejor. Así se ve un poco mejor. ¿Ok? Representando la masa del ventrículo. ¿Qué es lo que tenés acá? Mira, en el centro, el tabique. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Si quisieras dibujar las aurículas, te lo voy a dibujar en línea de puntos. Mucho más pequeño porque la aurícula tiene menos músculo. ¿Va? Pero ignoremos un momentito por la aurícula y veamos el ventrículo. ¿Ves que cada uno de estos componentes le suma un componente al vector? Y que en general, este corazón, si aquí te pusiera el diafragma y aquí estuviera la línea media, está orientado la punta del corazón hacia abajo y hacia la izquierda en un grado más o menos variable. Si yo aumento, fíjate bien, la masa del ventrículo izquierdo, vaya, tuviera un ventrículo izquierdo grande, va a haber más masa jalando el vector y entonces el vector se desplazaría hacia acá, ¿eh? Si yo perdiera el ventrículo izquierdo, vaya, tuviera un infartazo y perdiera un montón de masa en el ventrículo izquierdo, o alterara la conducción y tuviera un ventrículo izquierdo así pequeño, el ventrículo derecho jalaría más, ¿no? Entonces el eje se va a mover en el sentido contrario. O sea que analizando hacia dónde o en qué cantidad se mueve el vector, yo puedo saber qué es lo que está pasando, cuál es la actividad de esa masa muscular. Okay. Entonces, caemos a que este señor Eindhoven, a esta Fernanda que se hizo un corte de pelo al estilo la princesa Leia, ¿okay? Y dice, Excelente. viste que soy todo un Rembrandt. Obvio. Ok. Si yo pongo esta masa ventricular acá, en el tórax, y hago un pequeño truquito, voy a hacer algo para que se te haga más fácil el entendimiento. Vamos a poner los bracitos de Fernanda así. Y entonces, ¿qué es lo que hacía Eindhoven? Agarró y puso 3 electrodos. El primero lo puso en el brazo izquierdo. El otro lo puso en el otro brazo. Puso un electrodo en la pierna izquierda. Y bueno, como cuando yo estoy midiendo algo, y aquí me voy a meter un poquito a la cuestión de ingeniería eléctrica, cuando yo necesito medir un voltaje, por ejemplo, necesito una referencia. ¿Qué es lo que quiere decir eso de una referencia? Por ejemplo, aquí tengo un tomacorriente y yo meto mi dedito en el tomacorriente. Menos mal que es muy grande para no pegarle un macanazo. ¿Cuánto es el voltaje en ese tomacorriente? O en el tomacorriente de tu casa. ¿Cuánto es el voltaje? No sé cuánto es. No sabes tu casa a qué voltaje trabaja. Nunca me puse a preguntarme eso, la verdad. Por Dios, eso es un conocimiento trivial. Voltaje aquí es nominalmente, ok, no me voy a meter porque digo nominalmente, 120 voltios, ¿no? O 110, de hecho 110 voltios, para ser más correcto. 110 voltios. ¿Ah? En los tomacorrientes estos de tu pared, si es una casa estándar y relativamente moderno, va a haber 110 voltios ahí. Referente a tierra, ¿ok? En cambio, en el tomacorriente de la estufa,
va a haber nominalmente en la entrada de la estufa 220 voltios. ¿Ok? ¿Por qué 110, 220? No nos interesa ahorita, aunque es una explicación interesante. Si vas a, qué sé yo, a España, en el toma corriente aquí va a haber 220 voltios. Y no va a haber toma corriente de la estufa porque todo el mundo cocina con gas. ¿Okay? No nos metamos de rollo. Entonces quiere decir que tenés una referencia, un cero, ¿va? Porque dice 110 voltios más que el cero. Aquí en el caso del cuerpo humano, o para referencia, vino Eindhoven y puso la pierna derecha, era tu polo a tierra, ¿okay? Tu cero. ¿Okay? De hecho, da igual. Vos podés cambiar la pierna izquierda con la pierna derecha porque para todo efecto de la cintura para abajo, vos consideras que tus dos piernas son un cable eléctrico de diámetro monstruoso. ¿Eh? No es exactamente igual intercambiar las piernas, es cierto, desde un punto de vista formal hay un pequeño cambio, pero nosotros podemos ignorarlo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Para Eindhoven puso su máquina de tal manera que cuando el voltaje en un electrodo fuera positivo, la agujita se moviera para arriba, ¿okay? Y te hacía una rayita para arriba en el electrocardiograma. Cuando el voltaje fuera negativo, lo contrario, la plumita se iba a mover para abajo. Entonces, bueno, con eso decimos, viene Eindhoven y empieza su primera conexión, la hizo acá. Puso positivo el brazo izquierdo, el terminal positivo, vaya, al brazo izquierdo, el terminal negativo al brazo derecho. Y entonces estaba leyendo la diferencia de voltaje entre uno y otro. Hasta ahorita voy a siguiendo, ¿verdad? Es algo bien simple. Y entonces a este que está acá lo llamó derivación 1. Pero si te das cuenta, si yo registrara derivación 1, solo estaría registrando la actividad del corazón, perfecto. Pero solo me estaría viendo el corazón desde un plano. ¿Okay? Y ahora es donde entramos con la idea de ver el corazón. Esta es otra cosa. Bueno, de ver el corazón desde un solo lado, es como que yo quisiera tomar una foto nuevamente de Fernanda, ¿eh? Pero que yo quisiera ver a Fernanda y solo le tomo una foto de perfil. No voy a ver todos los rasgos distintivos de ella, ¿eh? Si yo te tomo una foto de acá, no podría decir que puedo hacer una estatua tuya, porque solo vería un lado. No sé si del otro lado tiene, qué sé yo, que imagínate, te tomo aquí a un lado y resulta que te falta la oreja izquierda, vaya, que está, entonces no podría tener una vista completa, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Eindhoven? Dice, bueno, no es la única terminal que tengo, tomemos la segunda terminal. Y digo ahora, agarrar negativo en el brazo derecho y positivo en la pierna izquierda. Y hago una segunda derivación y la llamo derivación 2. Ya estoy viendo lo de dos ángulos diferentes. ¿Correcto? Y luego dice, bueno, yo puedo completar una tercera derivación acá. Lo único que ahora voy a poner el brazo izquierdo negativo y la pierna izquierda siempre positiva, y hago una tercera derivación y la llamo derivación 3. Y veo el corazón de tres ángulos diferentes.
si te das cuenta, hice un triángulo. Y de hecho se llama el triángulo de Eindhoven, ¿va? Entonces decíamos, cualquier cosa, por ejemplo, en derivación 3, en cualquier momento donde el vector se mueva hacia la pierna izquierda, o se mueva en esta dirección, me da positivo. Y si el voltaje da hacia a la dirección contraria, hacia el brazo izquierdo, me va a dar negativo. Y si el vector va en un ángulo perpendicular, o sea, a 90 grados, tendría puedo tener esto, mira, un vector que ahora primero se acerca y luego se aleja, y pudiera tener o perpendicular y tendría una deflexión bifásica, ¿va? Primero se acerca y luego se aleja, literalmente viéndolo pasar. Ok, 3 electrodos. Ahora vino alguien después, años después, y dijo, el problema con estas derivaciones es que estás viendo el corazón, por así decirlo, desde muy lejos. En el sentido que, por ejemplo, si yo estoy a una cuadra de distancia y le tomo una foto a Fernanda, Fernanda va a salir en la foto. Pero no voy a poder percibir detalles, ¿vale? No podría percibir la cara de qué estoy haciendo aquí en pleno sol mientras el doctor me está tomando una sesión de fotos a una cuadra de distancia. ¿Cómo resuelvo ese problema? Bueno, aquí es donde entraba un poquito de maña o de truquería electrónica. ¿Okay? No te digo, fíjate que si sabes un poco de electricidad, vos te das cuenta que toda esta cuestión es pura lógica, ¿eh? Y que el electrocardiógrafo, en principio, el de Eindhoven, era más sencillo electrónicamente que un radio o que una plancha. Ahora le metes un montón de circuitos de electrocardiograma para filtrar la señal y que se mire más bonito. Pero la verdad es que el de él era tan útil como cualquiera si lo sabías usar. Me parece que era un aparato de laboratorio, no algo que podías tener en la oficina. Entonces vengo yo y hago un truquito electrónico. ¿Qué tal si yo tengo este punto, el centro del triángulo? Acá. Y ahora el truco es lo siguiente. Si yo lo pongo desde el punto de vista puramente eléctrico, decíamos, derivación 1 es igual a el voltaje del brazo izquierdo menos el brazo derecho. Derivación 2, la pierna izquierda menos el brazo derecho. Derivación 3, pierna izquierda menos el brazo izquierdo. Acordate que la pierna derecha es igual a referencia, ¿va? Para saber dónde ibas a poner el 0. Ahora mira el truquito electrónico. Voy a decir que ahora agarro una derivación, agarro el brazo izquierdo menos la suma de los otros 3. Y con lo cual lo que voy a obtener es que estoy viendo una derivación como un brazo o una pierna, un electrodo menos los otros 3. Y vos me decís que tiene que ver esto. Mira lo que pasó. Este tipo de derivación ahora lo estoy jalando, lo vamos a poner en verde. El brazo izquierdo menos todo el resto del cuerpo. Y esta derivación la vamos a llamar BL. V, porque eso, ahora vamos a hablar de lo que se llama una derivación unipolar, ¿ok? Y la ventaja de una derivación unipolar es que se mira
más grande la deflexión, porque en estas tres primeras, las tres que dicen azul, los complejos resultaban ser relativamente pequeños. Y además, hago un pequeño truquito electrónico para aumentar la diferencia. Le agrego a estos tres una resistencia eléctrica y una resistencia eléctrica de 5000 ohmios. ¿Ok? No puede meterle mucha más resistencia porque entonces no se vería nada. Y esta derivación, entonces, cuando le puse esto, hace aún más grande el complejo. Entonces se llama derivaciones aumentadas. Y esta se llama ABL. ¿Ya? Y repito el mismo proceso. Hagámoslo con el brazo derecho. Pongámosle la ABR y ABL. Ahora ya tengo el doble del número de derivaciones. 6 derivaciones en vez de 3. Y como tengo 6 derivaciones, tengo 3 puntos de vista. 3 puntos de vista diferentes, nuevos, del cual puedo ver la actividad del corazón. ABR entonces es igual a brazo derecho menos la suma de los otros 3. Por 5 kiloohmios. Y ABF, pierna izquierda, menos y ahora tengo las 6 derivaciones estándar. Ahora necesito otra cosa más. Necesito una manera de referenciarlo. Por decir, no, que el vector es positivo en ABF, que no sé qué. Y yo, y joven, primeramente estaba queriendo determinar la dirección de ese vector, lo que vamos a llamar un eje eléctrico. ¿Okay? Si yo sumo todo el músculo que se está despolarizando a diestra y siniestra y saco el promedio, voy a tener un vector que es la suma de todas las células. Dije, ese es el concepto de eje eléctrico. El corazón no solamente se está despolarizando con cierta magnitud, sino que también en una dirección, ese vector tiene una dirección promedio. Y ya vimos hace un momento que el desplazamiento de esas magnitudes, de esos vectores me indicaba cosas acerca del orden de la despolarización o de los trastornos de la despolarización o de la repolarización también. En otras palabras, necesitaba no solo el eje, sino un mecanismo o alguna referencia, algún sistema de coordenadas para determinar el eje, que es lo que tenés aquí, lo que tenés acá. Una rosa de compás, ¿ok? Sabes que es una rosa de compás, ¿verdad? Sí. Sí. No, o sea, cuando hablemos de rosas acá en medicina, obviamente las rosas, excluimos algunas rosas, excluí la rosa de Guadalupe desde una vez, ¿va? Por favor. Y ahora ya puedes molestar diciendo, si alguien te lleva rosas, que te lleve rosas de electrocardiograma de estas, rosas de compás. De las otras, solamente de regalo de desagravio. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, si yo agarro ahora estas derivaciones que estaba poniendo en mi dibujo, ese triángulo y la estrella que está acá, eso y esto es lo mismo. Esto y esto son exactamente la misma cosa, ¿o no? Sí. Sí, porque acordate,
a través de la magia de las matemáticas, puedes decir que esto, y yo muevo todo este vector acá, mira, tengo un triángulo, y yo muevo los lados del triángulo, este lado lo hice para acá, este lado lo hice para acá, y este para acá, y entonces termino con esto, ¿no? Y agrego las aumentadas que estaban intercaladas entre los dos, y como todo vector tiene positivo y negativo, la misma cuestión, y termino con esto. Ahora mira bien, esta derivación, voy a poner la flecha en la dirección en la cual es positivo el vector. 0 grados es derivación 1. ¿Ok? Es horizontal. Y cuando es positivo, va hacia 0 grados. Derivación 2 es positiva hacia más 60 grados. Y entonces, Eindhoven dijo, si el vector, digo, ¿cuál es positivo, cuál es negativo? Si va en dirección de las manecillas del reloj, iba a ser positivo. ¿Ok? Entonces, 2 más 60 grados. Si era positivo. Derivación 3, si era positivo, iba a 120 grados. ¿Ya? Y bueno, repite el mismo proceso con las derivaciones unipolares. Dice, si ABL era positivo, apuntaba a menos 30 grados. Si ABR era positivo, iba a apuntar a menos 150 grados, porque era contra el sentido de la manecilla, ¿verdad? Y si ABF era positivo, apuntaba a más 90 grados. ¿Ok? Entonces, ahora ya tengo, y vos me decís, bueno, entonces todo lo que es positivo va, os digo, todo lo que es más grados, así, más tanto, más 30, más 60, va con las manecillas del reloj. Todos los vectores que van moviéndose hacia el sentido contrario, le da grados negativos, o sea, menos 120, menos 150 grados, y 180 grados era indeterminado porque podía ser positivo o negativo. Hasta ahí, muy bien. Pero entonces tenemos un problema. Esas 6 derivaciones que decimos que las llamamos las derivaciones de los miembros son una buena manera de ver el corazón y de hecho las seguimos usando. El problema es nuevamente que, como te dije, estás tomando las fotos desde una cuadra y de una cuadra de distancia a mí me pudiera ser muy difícil determinar, por ejemplo, si quien está en la foto, si quien estoy tratando de tomarle una foto es Fernanda O'Keefe. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito acercarme al corazón, porque literalmente, imagínate, el corazón está acá y mi derivación está leyendo aquí en el brazo y yo no soy tan alto. Imagínate qué tan lejos va a ser la derivación, qué sé yo, de Shaquille O'Neal, ¿va? Entonces, ¿cuál es la solución? Por lógica, poner los electrodos más cerca, ponerlos en el tórax para ver el corazón de más cerca. ¿Correcto? Entonces, entramos en otro capítulo. Vamos a agarrar ahora y hacer lo que llamamos las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales implican lo siguiente. Déjame poner pelarme una derivación. Pelarme una imagen de Wikipedia porque es más fácil. Está muy chiquito. Espérate, déjame buscar uno grande.
Qué feo está ese. Este está mejor. Voy a pelarme esto del internet. Estoy dando para acá. Esta. Ahora mira qué es lo que pasa. Pusiste los electrodos en la pared anterior del tórax. ¿Ah? Representando el hecho de que teóricamente estos electrodos estaban leyendo algo con referencia a esto que se llama la terminal central de Wilson. Básicamente lo que hacía era sumar así como en las derivaciones habías puesto, en las derivaciones acá habías dicho ABR, era 1, 2, era los otros 3 con una resistencia, ahora junta las 4 terminales de los brazos, ponerlos a una resistencia, no me recuerdo decir con 7000 ohmios, entonces era las derivaciones precordiales, un electrodo puesto acá, menos el resto del cuerpo. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Mira bien, vámonos a poner y vamos a agregarle una más. Vamos a ver si me queda más o menos. Este es el esternón, esta es la clavícula. Y las costillas, primera. Bueno, la primera costilla está acá, perdón. Segunda costilla, tercera costilla, cuarta costilla, quinta costilla. Lo mismo de este lado. Aquí puse una línea que no debía. Quinta costilla. Aquí estaría técnicamente, debería estar más o menos el pezón, ¿va? Para que te refieras, para referencia. Entonces decía, derivaciones precordiales, derivaciones B. B. Decía, la terminal, vamos a poner acá tórax, menos las otras 4 por una resistencia, voy a poner aquí 5 kiloohmios, pero bueno, la parte eléctrica no interesa. Entonces veamos qué es lo que hizo. Quinto, voy a poner una sexta costilla también para sexta costilla. Primero, agarró la primera derivación, la puso acá, del lado derecho. Acuérdate, este es derecho, este es izquierdo. ¿Va? Estamos frente al paciente. La primera derivación la puso acá. Cuarto, espacio intercostal derecho, línea paraesternal. Y la llamó V1. La segunda derivación la puso acá. Cuarto espacio, pero al otro lado de la línea media. Y la llamó V2. De ahí agarró otra. Aquí está, quinto espacio intercostal, línea media clavicular, mira. Y la llamó V4. Y vos me decís V3. Bueno, V3 quedó a mitad de camino entre V2 y V4. V3, ¿ya? Y luego siguió para acá. En la línea axilar anterior puso V5 en el quinto espacio.
Y en la línea axilar media puso V6. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Esto es lo que llamamos las derivaciones precordiales. Como desde el punto de vista anatómico el corazón está aquí, lo estás viendo desde más cerca, ¿sí? Y por lo tanto podías percibir más detalle en el sentido de que podías ver anomalías con más precisión anatómica. Y te aviso, estas derivaciones que te estoy poniendo, V1, V2, V3, V4, V5, V6, son lo que llamamos las derivaciones precordiales usuales. Usuales. ¿Por qué? Porque no son los únicos lugares donde yo puedo poner un electrodo en el tórax. ¿Qué tal si yo hago esto? Voy a ponértelas en verde. Por ejemplo, puedo poner las mismas derivaciones, pero hechas imagen en espejo. V4 derecha, V3 derecha, 3R. Puedo pasarme a la línea axilar posterior y decir que existe una derivación V7. Puedo poner las derivaciones un poco más arriba y llamar las derivaciones de cuarto espacio. Mira. B5, por ejemplo, cuarto espacio. Y así sucesivamente. B4 de cuarto espacio. Y yo puedo poner electrodos en cualquier parte del tórax que me dé la santísima gana. Y cada derivación va a haber una parte del corazón con una morfología específica. Y de hecho, para algunos estudios hay un chaleco que tiene electrodos por todos lados y de hecho tiene como 48 electrodos puestos para hacerte literalmente un mapeo cardíaco desde afuera. Y si Fernández está sudando tinta porque dice, ahora me tengo que aprender 48 derivaciones, ¿qué crees, Fernanda? Que no hay que hacerlo. Que normalmente esas derivaciones que te puse en verde son casos especiales y son provincia del cardiólogo. Vos las podés leer o analizarlas, o sea, aprendértelas o aprender a leerlas por análisis también. O sea, el mismo proceso de análisis que vamos a aplicar acá te sirve para leer cualquier derivación, incluso las especiales y las de fantasía. Pero no es necesario, porque en tu electrocardiograma normal, cuando vos pidas electrocardiograma sin otros apellidos, te van a hacer esas 12 derivaciones que vimos, B1 a B6 y las 3 estándar y las 6 estándar. Y aquí pues no necesitamos aprender a leer derivaciones derechas, ni derivaciones de tórax posterior, ni nada así. Excepto que como nosotros somos hardcore, sí lo vamos a hacer porque los alumnos del doctor Suazo no lo están aprendiendo y nosotros sí. Sencillamente para demostrar que somos más duros, más espartanos que ellos, ¿va? Esto es Esparta. Ay, no. Ya, eso es lo que quería escuchar. Ay, no. No, de hecho, en la práctica, es muy raro que alguien que no sea cardiólogo, incluso dentro de los cardiólogos, la gente que hace electrofisiología cardíaca son la única gente que hace estas cosas de forma regular. Y de hecho, si yo pido un electrocardiograma, necesito una derivación especial, no sé, un situs inversus, un infarto ventrículo derecho. Lo tengo que pedir con eso y asegurarme que quien toma el electro sepa de qué le estoy hablando, porque probablemente no conozca estas derivaciones. ¿Ok? O sea que desde el punto de vista de lo que tenés que saber, como si no sos el súper especialista, estas derivaciones solo sabe que existen. Para el día en que digan, no, que una B3R y eso que es un B3R, ¿verdad? Que es algún nuevo modelo de teléfono. No. Pero sí las 12 sí las tenés que saber porque se considera parte del electrocardiograma normal. Ahora, si entonces cada una de esas 12 derivaciones mira
por así decirlo, la actividad eléctrica principalmente de una parte del corazón, ¿qué es lo que están viendo? Y aquí es donde caemos con lo que decimos, bueno, ¿qué significa cada derivación? Veamos acá. ¿Ves que entonces decíamos, que las derivaciones se van a agrupar? Y entonces tenemos derivación 1 y derivación ABL. Ahora sí, si te das cuenta en tu mapa, en tu rosa de compás, 1 y ABL están muy cerca. Esta está a 0 y esta está a 30 grados. O sea que estas dos van a ser un grupo. Derivación 2, derivación 3 y derivación ABF van a ser otro grupo. Derivación ABR, aquí no la vamos a agrupar. ¿Por qué? Porque hay una particularidad. Mira bien, si yo superpongo el corazón acá, vamos a ponerlo, tratar de ponerlo más o menos acá, mira. Derivación ABR está viendo el interior del ventrículo. Es lo que llamamos una derivación cavitaria. Y el problema es que las derivaciones cavitarias son, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de análisis, son un dolor de cabeza. ¿Okay? Y no me sirven para determinar cosas como el vector, o sea, el eje eléctrico. Y de ahí puse las derivaciones precordiales, mira. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Mira. Cada una de ellas, si te das cuenta, de partes específicas del corazón. Ven en un sentido eléctrico, ¿va? Obviamente que esto hay que tomarlo con un poquito de... Entonces decíamos, 2. Y ahí tenemos. Mira cómo están agrupadas. B3, B4, B5, B6. Entonces, D1 y ABL me van a ver la cara lateral, en particular la cara lateral izquierda. Y entonces decimos cara lateral, ventrículo izquierdo y cara anterior del corazón. ¿Cabal? D2, D3 y ABF ven la cara inferior, o sea, la cara diafragmática. B1 y B2 me ven la porción alta del tabique, la porción superior. Principalmente. Y una parte del ventrículo derecho, pequeña. B3 y B4 me ven la porción inferior del tabique y la punta cardíaca, ¿ok? El ápex. ¿Sí? Y B5 y B6 me van a ver la cara extrema extrema lateral del ventrículo izquierdo, lo que llama la pared libre del ventrículo izquierdo. Dije ABR, que es una derivación de cavidad y por lo tanto no entra acá. Si te das cuenta ahí, en tu electrocardiograma normal, ninguna de esas ve el ventrículo derecho realmente. Por eso es que necesitas esas derivaciones del lado derecho, B3R, B4R, cuando sospechas un infarto de ventrículo derecho, para verlo directamente. Ahora, eso no quiere decir
que vos no podás ver la actividad del ventrículo derecho en este electrocardiograma por un principio. Cuando yo tengo dos vectores, el vector del ventrículo derecho y el vector del ventrículo izquierdo están jalando al mismo tiempo y muchas veces en direcciones contrarias. Ahora, si yo tengo un vector en el cual los dos ventrículos están jalando, uno cada cual por su lado, me mantiene un eje. Pero ¿qué tal si yo quito el ventrículo derecho y este jala sin oposición? ¿Qué pasa con el vector? A ver si me está siguiendo con esto. Cambiaría de dirección. Cambiaría de dirección. A veces cambia dramáticamente. Cualquier cosa que me afecte la conducción de señal en el ventrículo derecho va a aparecer algo así como va a aparecer su reflexión, por así decirlo, en la actividad del vector globalmente. Por lo tanto, yo puedo hacer diagnóstico indirecto de algo que me afecte el ventrículo derecho, ya sea por trastorno de la conducción o porque se infartó o porque hubo algún proceso o porque hizo una hipertrofia también que me mueva el vector, y lo vería indirectamente porque me desplaza ese vector fuera del rango que yo considero normal. Si el ventrículo derecho, por ejemplo, se hipertrofia, ahora jalaría más que el izquierdo, entonces el eje se va a mover hacia la derecha, en este caso, hacia la derecha, o sea, en sentido positivo, en favor de la manecilla del reloj, como lo que si el ventrículo izquierdo crece, va a jalar más que el derecho, más de lo que normalmente lo hace, y el eje se va a ir hacia, decimos, hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, ahora yo ya tengo una manera indirecta de diagnosticarlo. Y si yo sospecho o no estoy muy claro, entonces que pido esas derivaciones especiales. Pero bueno, ya tenés ahora la electrónica debajo del electrocardiograma, ¿va? Ahora veamos cómo registrarlo. Si me vas a decir cómo registrarlo, le vas a decir, sí, conecte los electrodos, encienda la máquina y aprieta el botón de tomar electrocardiograma, que a eso se reduce la mayoría de los electrocardiógrafos modernos, ya son automáticos. Pero, ¿en qué lo estás registrando? O sea, agarra tu tirita de electrocardiograma, ese papel con cuadritos. Ese papel con cuadritos que sale de la máquina y que vos ahorita en este momento arrancás de la máquina y lo ves. Agarrarlo ahorita. Y te pregunta alguien, ¿y qué dice? Y vos decís, la verdad no sé. ¿Qué tiene de especial ese papel? Esa es una forma específica de papel milimetrado y tiene un estándar. Vamos a poner acá. No, no está aquí. Espérame. Si vos ves ese papel, ok, ese es un electrocardiograma normal, por cierto. Ve que ese es un papel cuadriculado y ese papel cuadriculado tiene algunas particularidades. Déjame ponerlo, déjame ver dónde está el editar. ¿Dónde está el editar? Espera, déjame ver. Esto es un poco off topic, pero vi que se puede leer el electro con $1. Con $1. Sí, con $1. Como punto de medición, sí. Y es perfectamente posible. No te equivocas en eso. Espérate, lo único que quiero es ver cómo están los. No. Espérame. Déjame
abrir el... Yo no sé cómo, por qué esto me está haciendo esto. Me decía con fotos, pero es que antes de editar, editor fotos, perdón. Lo que quiero es dibujar sobre esta cosa. Filtros. Pura burrada. ¿Qué me da cólera a mí esto? Mira. Antes había una opción con esta, aún más off topic. Espérate. Antes había una opción con el, ¿cómo se llama? Aquí quiero poner uno bueno. Con el Fotos de Microsoft, que vos podías pintar y dibujar sobre las fotos para editarlas o marcarlas. Ahora, en la generación del Instagram, solo ponen filtros. O sea, para gente que no tiene cerebro y que lo único que tiene que hacer es estar retocando fotos para adornarlas, no para trabajar con ellas. Ok, aquí está un poquito más claro un papel. Ando buscando un papel más claro o una foto más clara. Espérate. Y todo es PNGs. Ya lo voy a poner acá. Espérate. Ok, con Paint. Ahora mira, creo que se ve un poquito mejor. Ese es un electrocardiograma, como te digo, X. Ves que este papel es un papel milimetrado. Cada cuadrito pequeño, lo voy a, no sé si lo puedo ampliar, ¿dónde está el zoom? Acá. Cada uno de estos cuadritos pequeños, de los chiquitos que ves acá, mide 1 milímetro. Y cada uno de esos cuadros que están remarcados acá mide 5 milímetros. ¿Ya? Ahora, en un electrocardiograma ya por convención internacional, convención interplanetaria, si así lo querés, el papel del electrocardiógrafo va a moverse a 25 milímetros por segundo, o sea, 25 milímetros, un segundo de tiempo. ¿Ya? Eso es estándar. Vos podés cambiar en tu electrocardiograma, dice una opción que dice, generalmente dice 25-50, porque para frecuencias muy rápidas, vos podés ponerlo al doble de la velocidad, pero entonces tenés que marcar en el electrocardiograma que lo tomaste a 50 milímetros por segundo para no volver loco a todo el mundo calculando la frecuencia. Ahora, si yo no digo nada con electrocardiograma, voy a 5 cuadritos grandes o 5 cuadros grandes son 25 milímetros o un segundo. Y un cuadro grande, por lo tanto, son 0.2 de segundo, ¿va? Y un cuadrito pequeñito de estos que tenés acá mide 0.04 de segundo. ¿Me va siguiendo, va? Cada cuadrito pequeño mide 0.04 segundos y cada cuadro de los grandes remarcados mide 0.2 segundos. ¿Cabal? Eso en el sentido de la velocidad de desplazamiento y del factor tiempo. Ahora, tenés otro factor que analizar y es el factor voltaje. Cada cuadrito, fíjate, cada cuadrito chiquito en términos de altura mide 0.1 milivoltios. Cada cuadrote, vaya, vamos a decirle cuadrote, mide medio milivoltio. Y 2 cuadros verticalmente apilados miden 1 milivoltio. ¿Por qué es importante? Porque para diagnosticar cosas como hipertrofia, vos vas a tener criterios de voltaje. Y al inicio de cada electro va a aparecerte esa cajita que está acá.
esa cajita te va a dar 1 milivoltio. O sea, antes había un botón en los aparatos que vos empezabas, decía calibrar. Entonces vos empezabas y te hacía eso, un cuadrito de un voltaje de 1 milivoltio introducido para que vos vieras y que vieras si el cuadro estaba demasiado alto. Decía, no, este está mal calibrado, este electro. O el electro también incluso tiene a veces un switch que te dice 10 milímetros por milivoltio o 20 milímetros por milivoltio para hacer más grande o más pequeño, o sea, para hacerle zoom al trazado. Obviamente que si haces un trazado con zoom, porque tal vez, o para bajarle y decir, ¿cómo se llama? 5 milímetros por milivoltio, tal vez porque tenés unos complejos enormes hipertróficos que se salen del papel y entonces lo haces más chiquito para que te quepa. Pero tenés que marcarlo en el electro porque si no, otra vez vas a volver loco al que lo lea. Para todo efecto práctico, si tu electro está calibrado, configurado, configuración normal, 25 milímetros por segundo y 1 centímetro por milivoltio, apreta el botón de tomar y lo primero que te va a hacer las máquinas más nuevas, automatizadas, que lo primero que te hacen es que te pintan ese cuadrito porque esa es tu referencia de altura. Y de ahí empiezan a tomar. Ok. Empiezan a tomar tu trazado electrocardiográfico y todos contentos aquí, ¿verdad? Entonces, recordate. Pongámoslo al zoom normal. Acordate acá. 5 milímetros de dimensiones cada cuadrote, 1 milímetro cada cuadrito. En factor tiempo, cada cuadrito 0.04 de segundo, cada cuadrote 0.2 de segundo. 5 cuadrotes, 1 segundo. ¿Me vas siguiendo? En términos de voltaje, cada cuadrito 0.1 milivoltio. Cada cuadrote, medio milivoltio. Cada 2 cuadrotes acá en sentido de altura es 1 milivoltio. Y al inicio de cada electro, una espiga acá generada por la máquina de calibración que te da 1 milivoltio, o sea, 10 milímetros en condiciones normales. ¿Estás conmigo todavía o ya te logré perder, Fernanda? No, más o menos. Ay, qué O sea que hay que estar, o sea que estudiaste. hay que estar haciendo esa matemática entonces. Sí, pero se hace automática. Fíjate que sí, vos tenés que estar haciendo esa matemática ahorita que estás en tercer año y que lo haces y que tenés que hacerlo conscientemente. Después lo vas a automatizar y te sale solito. Mira, esto es como manejar. La primera vez que agarraste un carro, vos tenías que estar consciente de todo, vaya, de dónde tenías tus manos, dónde tenías tus pies, qué estabas haciendo, cómo cambiar vía, cómo cambiar, si aprendiste un carro mecánico, en qué velocidad ibas, etcétera, ¿va? Ahorita ya lo podés hacer sin mucho pensar en las cosas, a pura práctica. Y ya dentro de algún número de años podrás hacerlo sin siquiera darte cuenta. Tu mente puede estar ocupada en cualquier otra cosa, qué sé yo, leer el periódico, estar trasteando en el teléfono, cosa que no recomiendo, pero que se puede hacer. Porque con la práctica ya automatizaste todo eso y ya esa es la matemática. Bueno, de hecho, eso es matemática o física con el carro, calcular. Al principio te das cuenta que te daba miedo con el carro meterte en el tráfico, ¿va? Porque no sabías estimar las distancias y no sabías si el otro carro se detenía, si ibas a poder frenar a tiempo sin pegarle atrás. Pero ahora ya lo haces, ya puedes hacer ese cálculo mentalmente, ¿no? Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados le vas a pegar a alguien, pero bueno. Niñas que manejan,
Sí, o yo puedo hacer el cálculo también, por ejemplo. Ok, voy, por ejemplo, ¿por qué te dije? Pasando la morgue y voy al semáforo que está por el Circle K y está a 500 metros y veo que se pone en verde. Yo estoy haciendo los cálculos mentales de que si llego ahí antes que cambie la luz o si cambia la luz y si me puedo meter así a dar la vuelta a la derecha para ir al campus, dar la vuelta y cómo me voy a colar. Ya es instintivo. Lo mismo con el electrocardiograma. Lo que necesitas es un montón de práctica. Tener un montón de electros, ¿sí? Con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, como te digo, alguien que tiene práctica y un poquito de habilidad, va saliendo el electro de la máquina y ya lo va leyendo. Y cuando el técnico desprende el papel, pues le puede decir, no, ya lo leí. Pero es cuestión de practicarlo. Ahorita la matemática la tenés que hacer para meterte la ecuación en la cabeza, ¿ok? Y el análisis que vamos a hacer del electrocardiograma implica que lo vas a hacer en forma sistemática. Vas a hacer en forma sistemática con todos los casos y todos los estos, mira, con la reglita o calculando manualmente, como te voy a explicar, hasta que te sepas el baile. De ahí ya no necesitas la reglita ni necesitas el cálculo, ¿sabes? Porque además vas a aprender a aproximar, ¿ok? Yo puedo agarrar un electro y decir, mira la frecuencia cardíaca, por ejemplo, es como de 70. Y vos vas a ir con tu reglita y vas a decir, no, tiene 72, pero yo lo hice en un instante, lo suficientemente cercano, porque para la mayoría de las situaciones 70 versus 72 no hace ninguna diferencia, ¿va? Entonces vas a aprender también a hacer cosas al cálculo, ¿va? Con ese precioso instrumento que se llama el ojómetro. Pero por el momento veamos cómo se hace formalmente. Empecemos por ver un trazado electrocardiográfico estándar. Y eso es lo que vería. Ese que está ahí, conste, es un trazado genérico, no es ninguna derivación en especial. Solamente te está mostrando qué es lo que tenés. Ves que tenés una serie de flexiones. La diferente contracción o repolarización de una masa me va a formar esto, lo que llamamos una onda. Va a haber periodos en los cuales no hay actividad eléctrica en el corazón, o sea que está esperando algo, y eso se llaman segmentos. Y generalmente una parte del ciclo, fíjate bien, una parte del ciclo que comprende un segmento más una onda, representando una parte de X ciclo, es lo que llamamos intervalo. ¿Ok? Luego, cada una de esas ondas o intervalos representan alguna fracción del ciclo eléctrico, ¿no? Entonces veamos qué es lo que tenés acá. En los términos más crudos, vamos a ver que podemos seguir el ciclo eléctrico. Primero empecemos con la despolarización de la aurícula, que me va a dar una onda P. Despolarización auricular. Luego vas a ver que hay un pequeño segmento. Acá, mira. Segmento PR, representando la pausa en el nodo AB, el punto donde en el nodo AB introducís esa demora que te dije para sincronizar aurícula con ventrículo. Y si sumas la onda P más el segmento PR, tenés lo que llamamos el intervalo PR, que representa, por lo tanto, el ciclo auricular. ¿Ok? La aurícula y el paso de señal al ventrículo. Fíjate que yo no he mencionado el nodo SA en todo este baile. ¿Por qué? Porque el nodo SA es tan pequeño que no se ve en un electrocardiograma normal. Te podés estar toda la semana buscándolo con una lupa y no lo vas a encontrar,
porque eso es un pedacito de tejido tan pequeño que no se mira, ¿no? Que no se mira. O sea, el chiquito ay, menos mal que no me escuchan, es como que quisiera estar tomando esas fotos que te dije, una sesión de fotos a una cuadra de distancia y por ahí apareciera Paola. No va a salir en la foto, ¿no? Qué malo. Que me escuchara, ¿va? A saber qué hace. A ver, ¿qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo ella? Me va a decir alguna tontera. Ahora, ¿qué está haciendo ella ahorita? Sepa Dios. Molestando, creo, en algún centro de salud, molestando al panzón de mi hermano, creo, porque está en el centro de salud de Las Palmas. Entonces, no lo vas a ver, ni vas a ver fíjate que esa es la despolarización y la demora. La repolarización de la aurícula no se ve en condiciones normales porque va a estar enmascarada. Ya veremos por qué. Déjame aclarar. Yo sí puedo ver la despolarización del nodo SA, pero no lo puedo hacer con electrocardiógrafo. Tengo que meter un catéter por la vena subclavia derecha, llegar al área del seno coronario, o sea, del nodo SA, y con un electrodo muy sensible llegar ahí y ver la actividad. Los electrofisiólogos lo hacen, ¿ok? Pero obviamente es una subespecialidad de los cardiólogos y me imagino que deben tener un montón de mañas para saber exactamente en qué punto meter el catéter para ver el nodo. Pero bueno, eso como te digo, ya no está en la provincia de nosotros que no nos dedicamos a las cosas. Ahora, sigamos. Esa es una parte. Después de que metiste el ciclo auricular, todos sabemos a estas alturas que hay un ciclo del ventrículo, ¿no? Y el ciclo del ventrículo va a ser representado por lo que llamamos el complejo QRS. Que me representa la activación y despolarización de la masa del músculo ventricular. Y de hecho yo puedo ampliar este QRS y ver, porque se llama QRS. Q es la primera deflexión que es negativa, que es hacia abajo, mira, Q. De ahí va a venir una deflexión grande hacia arriba, representando la mayor parte de la masa ventricular, R. Y de ahí una tercera deflexión hacia abajo, que es S, representándome la despolarización de la última parte del ventrículo, o sea, la porción superior del ventrículo izquierdo. Y con ello ya tendrías ¿cómo se llama? Ya tendrías el ventrículo despolarizándose. Luego, después del complejo QRS, va a haber una pausa. Acordate que hay una meseta en la cual el músculo está despolarizado y es lo que llamamos el segmento ST. Y después de ello tendrás la onda que me representa la repolarización ventricular. A veces en niños, principalmente en niños, vas a tener una onda después de la onda T, que es lo que llamamos la onda U, que me representa un estadio tardío de la última repolarización ventricular. Ahora, no todo el mundo tiene onda U. De hecho, yo diría que un electrocardiograma normal de adulto no deberías ver onda U. ¿Ok? Pero si te la encontrás, no es necesariamente signo de que hay ahí anormalidad. Ahora, así como te decía que el intervalo PR me medía el ciclo de la aurícula, el ciclo del ventrículo desde el inicio de la despolarización hasta el final de la repolarización está representado por lo que llamamos el intervalo QT. ¿Ok? Igual a ciclo ventricular.
Y todo el ciclo cardíaco, o sea, desde el inicio hasta el final de un latido, lo podés denominar como el intervalo RR, ¿ok? O sea, todo el tiempo que toma hacer el ciclo de despolarización y repolarización de todo el corazón es lo que vamos a medir intervalo RR. ¿Ok? Hasta ahí la explicación súper básica, ¿va? Ahora tenemos que analizar todo este montón de segmentos e intervalos y ver qué es lo que está pasando. Empecemos obviamente desde el principio con la onda P y el ciclo de la aurícula. Esto ya lo vimos. Bueno, está ahí joven y toda la aracandaca es. Bueno, esto ya lo vimos. ¿Dónde está la aurícula? Aquí. Mira qué es lo que sucede. Esta es la aurícula. Empecemos por acá. El nodo SA, dijimos, estaba. Esto que ves acá, esa cosa que parece, no es la M de McDonald's, es la aurícula, ¿ok? Aurícula derecha, aurícula izquierda. Fíjate bien, si yo empiezo a ver la despolarización de la aurícula empieza despolarizándose de derecha a izquierda, bueno, donde está el nodo SA está a la derecha, y se empieza a despolarizar desde la parte alta hacia abajo. Aquí está el anillo valvular, aquí está la válvula mitral y tricúspide. Válvula mitral, válvula tricúspide. ¿Ves que se despolariza en dirección del anillo valvular? Y por lo tanto, si el eje de la aurícula, ahora entramos con el concepto de eje, si esta aurícula, su músculo está despolarizada, el promedio está sumándose y formándome un vector con una dirección definida, la dirección de ese vector lo vamos a conocer como el eje de la despolarización de ese segmento. O sea que aquí vamos a hablar de que la aurícula tiene un eje de despolarización y el ventrículo tiene también un eje de despolarización, porque son dos masas musculares independientes entre sí. ¿Ok? Y la repolarización va a tener también su propio eje. ¿Ok? Para todo efecto práctico, ¿ok? Aquí nos vamos. El eje de la aurícula entonces va a ir de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Y ese lo vamos a llamar eje de la onda P. Si en algún momento se traban, me avisan para saber dónde los dejé botados, ¿va? Porque no voy a regresar, pero solo para saber en dónde se quedaron botados. Ok. Ahora, la aurícula, que se tiene que despolarizar fibra por fibra, músculo, célula por célula, se despolariza un poquito más lento que el ventrículo, para ser correcto. Pero aquí estamos hablando de la dirección, ¿eh? Y dije, el eje de la aurícula va a ir, mira, en algún punto cercano entre las derivaciones 1 y 2. De hecho, generalmente va más pegado a la derivación 2 que a la derivación 1. ¿Ok? Y entonces va a ser, por lo tanto, positivo en la derivación 2. ¿Ok? Positivo en la derivación 2 y verías que en 2 se ve esto. Si nosotros vemos en derivación 1, vemos que en general también la despolarización tiende a ser positiva hacia 1. Entonces tiende a ser positiva, pero más pequeño. Sin embargo, en 3 hay una parte que primero se acerca y luego se aleja. O sea que en 3 verías
como ejemplo de cómo estás generando con la misma despolarización diferentes apariencias en diferentes derivaciones. Es la misma derivación es la misma despolarización visto desde tres ángulos diferentes. Si yo fuera a leer, por ejemplo, aquí es ABR, ¿va? Y el vector se aleja de ABR, entonces ABR lo verías negativo, como debe ser. Entonces, empecemos por la onda P, porque además, ahora que ya sabes qué es lo que está pasando, tenemos que decir, bueno, ¿y cuándo una onda P es normal? Porque tenemos que definir esa clase de criterios, ¿no? En primer lugar decimos, una onda P tiene, igual que cualquier onda, tiene criterios de tiempo y tiene criterios de voltaje. No puede ser ni muy alta ni muy larga, ¿va? Entonces decimos tiempo, 0.04 a 0.08 segundos. ¿Ya? O sea, de 1 a 2 cuadritos. Voltaje, menor o igual a 0.25 milivoltios, o sea, 2,5 cuadritos chiquitos, ¿cabal? O medio cuadrote. Y tenemos criterios de morfología. Y la morfología me dice que tiene que ser positiva, o sea, para arriba, en 1 y en 2. ¿Okay? La mejor derivación, porque a veces vos decís, ¿qué pasa si la onda P es muy pequeña? Y no la veo, digo, no veo onda P. No veo onda P y entonces tenés un problema. Porque decís, bueno, si no hay onda P, ¿será que la onda P es muy pequeña, que no la estoy viendo o que el ritmo no está saliendo del nodo SA y que lo que estoy viendo es un trastorno del ritmo? Entonces, ¿en dónde busco yo la onda P? Las mejores derivaciones para verlo son derivación 2, ¿ok? Porque siempre que yo busque una onda pequeña, tengo que buscar la derivación donde que esté leyendo el ángulo que es más parecido a lo que debería ser el vector normal. Y como yo sé que el vector normal de una onda P debe andar cerca de 60 grados, cerca de la derivación 2, entonces lo busco en la derivación 2 porque es donde mejor se ve. ¿Ok? Entonces busco en 2 o busco en B1, pero en B1 la derivación, fíjate bien, lo puedo buscar en las precordiales, pero entonces en B1 se vería así, mira, B1 se va a ver parecida a 3, se va a ver primero para arriba y luego para abajo. Esto es normal acá, una onda bifásica en B1, ¿ok? Para la onda P. Lo que te interesa no es tanto que si es bifásica o no es bifásica, sino porque es donde también mejor se ve. Entonces, busquen onda P en derivación B1 o en derivación 2. Y tiene que medir, dije, de 0.04 a 0.08 segundos, medir menos de 0.25 milivoltios y tiene que ser positiva en 1 y 2, ¿ok? Y ustedes pueden calcular el eje de esa onda. De hecho, vamos a hablar después del cálculo del eje porque es más fácil explicarlo con el QRS, con el ventrículo. Pero ya me vas siguiendo cuál es la lógica, ¿va? Hasta ahorita me han entendido los criterios, anotaron los criterios. Ahora, vos me vas a decir, por ejemplo, y aquí me explica, ves que la aurícula tiene una onda de repolarización, ¿ok? Que esto que se llama onda T auricular, pero normalmente no se ve. ¿Por qué? Porque aquí viene el QRS, mira, y la onda T quedó opacada debajo de ese gran complejo. Por eso es que no ves la repolarización auricular, porque queda escondida dentro del complejo. Ese está como
cuando veo eso, solo me recuerdo uno de los cortos de Tom y Jerry, donde Tom era un gato normal, pobre, y que al lado vivía una gata muy bonita, y entonces que estaba compitiendo con otro gato millonario por la gata esta. Entonces venía Tom y le llevaba una rosita y a aquel le llevaba un camión. Venía aquel y un frasquito de perfume así como de .00001 ml, y el otro gato millonario le mandaba un camión cisterna de perfume. Solo tonteras así, ¿verdad? Lo mismo pasa. Aquella onda auricular chiquita perdida en un gran QRS de este tamaño. No vas a ver la repolarización auricular en condiciones normales, ¿ok? A menos que algo muy raro esté pasando ahí, pero en cuyo caso ya se sale de lo que estamos viendo acá. Si se viera la onda T, sería al revés de la onda P, en la dirección contraria, porque es la repolarización en este caso, y va otra vez de arriba para abajo, desde el nodo SA para... La aurícula se repolariza del nodo SA hacia abajo, en la misma dirección que se despolarizó, pero como estás repolarizando y el flujo de corriente es inverso, o sea, el flujo de carga es al revés, obviamente que la onda se ve al revés. ¿Ok? ok. Ahora, seguimos por el paso. El siguiente punto es ver lo que llamamos el segmento PR. Acordate que en ese momento la aurícula se despolarizó, dijimos, está haciendo su meseta de contracción porque está bombeando sangre de la aurícula al ventrículo, y dijimos, tenemos que introducir una demora en el nodo AB para permitir eso, para que la aurícula y el ventrículo estén trabajando en sincronía. Aurícula llena, ventrículo cierra la válvula, dispara, repite el ciclo, y la aurícula tiene que ir un poquito adelante del ventrículo y compensar. De hecho, eso que te dije hace unos minutos, que te mencionaba que el músculo auricular es un poco más lento para activarse que el músculo ventricular, porque no hay un sistema de conducción definido para la aurícula, sino que la señal se propaga de fibra a fibra muscular, o sea, literalmente por el método bien conocido de la cordillera, ¿va? Entonces, con eso en mente, espérate, aquí voy a cerrar esto. Tengo demasiadas cosas cargadas, entonces se pone lento. Ya. Ok, entonces, estábamos con la idea de que entonces hay que introducir una demora, y en esa demora no hay actividad eléctrica. Resultado, tenés lo que llamamos el segmento PR. El segmento PR acá. ¿Dónde estoy? Más arriba. Mira, aquí tenés un segmento chiquito, ¿va? El segmento PR, representándome la demora. Y juntos, fíjate, el segmento PR más la onda P me representan el intervalo PR. En condiciones normales, como ahí no hay actividad eléctrica, este segmento va a quedar al mismo nivel, o sea, va a quedar a 0 voltaje, por así decirlo, de la línea base. Ok, déjame que te explique eso. Cuando vos empezás a tomar el electro, ves esto que se llama la línea base, o sea, donde no hay voltaje, la referencia. Y los segmentos, en principio, como no hay corriente ahí fluyendo, deben estar al mismo nivel de la línea base. Si no, bueno, ahí hay problema. Ahora, hablamos del intervalo PR. Representado por la suma de la onda P más el segmento
PR. Y el intervalo PR tiene un criterio de duración, dice, de punto 12 a punto 20 segundos. Ahora, ese es el tiempo necesario para el ciclo auricular completo y la demora. ¿Qué es lo que sucede si se prolonga o se acorta? Aquí vamos a ver qué es lo que pasa cuando se prolonga o se acorta algo. Dijimos, ¿qué pasa si es muy largo? Implica que algo me está demorando la conducción de señal en la aurícula. Entonces veamos que puede ser, esto es normal. ¿Qué tal si yo tuviera esto? Mira. Y aquí mido y me dice 0.24, por ejemplo. Eso implica que algo está, mira, retrasando la conducción. Un nodo AB que está conduciendo lento. ¿Será que está dañado? Tendré un nodo dañado ahí o algo parecido. Una aurícula grande que toma más tiempo en conducir, un trastorno electrónico, qué sé yo. Generalmente es un nodo AB dañado. Sí, estamos ahí. Entonces, eso implica que se prolongó y que inmediatamente algo no está pasando señal al ventrículo. Y este tipo de prolongación, mira, y aquí tenés el siguiente latido, bueno, P aquí, PR prolongado, otra vez el QRS, pero los latidos están conduciendo lógico con demora. Esto se llama un bloqueo AB de grado 1, de primer grado. Interesante, ¿no? Es más, para que veamos, yo no es mi intención meterme al análisis de los trastornos de conducción, pero este sí puede, para que veas cómo analizamos. Ahora mira, esto era un bloqueo AB grado 1. Ahora mira qué es lo que pasa. Dañemos un poco más el nodo AB. Mira lo que pasa acá. El primer latido tiene un PR normal. El siguiente latido se prolongó el PR. ¿Ves? Este es más largo que este. El tercer latido, súper prolongado, mira. El PR se va prolongando. El cuarto latido es más interesante, mira. Vas a seguir aquí el trazado. No condujo, no hubo latido ventricular, no pasó la señal. Esperó y luego otra vez se resetea. ¿Ves? Más largo, más largo, más largo. Se bloqueó y luego vuelve a lo normal. O sea, trum, 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 se va prolongando, ¡prac! Se traba y se resetea. Esto se llama bloqueo AB de segundo grado. Tipo Movitz 1. Mira qué bonito. También se conoce como fenómeno de Benkebach. Si se quieren meter realmente al rollo electrofisiológico. Y no veo por qué no, porque meterse ese rollo es bonito. Ok, mira, un nodo SA, digo, un nodo AB que se va cansando y que cada vez va tardándose más y más hasta que al final, en una de esas cosas, aquí no pasa. Me siento a descansar por este latido y no conduce. Y luego, ok, ya descansé, empecemos de nuevo, se va cansando y ¡tra! ¿Eso qué te implica? Un nodo AB que está a punto de tronar, ¿no? Ahora, hay otra manera en la cual el bloqueo AB se trastorna la conducción. Mira este. PR largo. Ok, este está prolongado.
PR largo, pero no crece, ¿va? Sigue siendo igual de largo. Botó un latido. PR largo, mira. 1, largo, largo, bota, pero no se prolonga, sino que sigue siendo. Este mide 0.24, por ejemplo. Este mide 0.24. Este lo botó. Y este mide 0.24. En el anterior modo de fallo, el PR se iba prolongando. Aquí es constante, largo, generalmente, y bota. Esto se llama un bloqueo tipo Movitz 2. Otra variante de eso. ¿Y qué pasa si el nodo AB da el cachimbazo completo? ¿Qué pasaría si el nodo AB se termina de fregar? ¿Qué es lo que tendrías? ¿Te morirías si se te friega el nodo AB, Fer? Sí. No. Bueno, no. Si el nodo SA se daña, sí, pero el AB no. Ninguno de los dos, te los puedo quitar los dos. Los resultados no van a ser bonitos, pero Fernanda no se va a morir. O sea que esa no es una de las 1000 maneras de morir aquí. Sería fibrilación. Cuando un nodo falla, acordate lo que te dije, cuando falla el nodo SA, el nodo AB agarra la función de ser el marcapaso. Ese fenómeno, cuando un nodo falla o una estructura falla y el siguiente, el jerárquicamente inferior, agarre el control, en cardiología se llama fenómeno de escape. ¿Ok? Entonces ahora, yo desconecté, al fregar el nodo AB, desconecté la aurícula y el ventrículo. El ventrículo, para ser más correcto, el haz de His, va a empezar a latir solito, lento, pero va a mantenerte con vida. Ahora, quiere decir que el haz de His es una cosa y la aurícula está a otro ritmo, están a 2 ritmos separados, entonces tenés 2 ritmos superpuestos. ¿Qué es lo que va a pasar? Te lo voy a poner acá. ¿Dónde estoy? Mira ahora. En verde el ritmo de la